お三方。はい。原発のことを中心に。まあ私はもう今年大阪からじゃない、去年大阪から東京に引っ越してきて、それで、もうなんか知り合いのちびっこでこれ1日 50g 食べてで配ってたぐらい、要素を吸い込むぐらい恐れてたので。コンビ屋の回しもんかい。もう本当にまだ誰も水買い占めて。逮捕されたのは八尾市に本部がある6代目山口組の三次団体加納組の組長で橋本正幸こと韓国籍の金正志容疑者ら2人です。捜査関係者によりますと、金容疑者らは先月中旬から今月上旬にかけてLa reconocida mafia japonesa, quizás una de las más populares de la historia e imagen colectiva que tenemos del crimen en Asia, una mafia con mucho misticismo y honor, mucha violencia, como también de mucho derroche y dinero. Tiene sus propios videojuegos, series y películas que nos muestran de manera ficticia el cómo funcionan. La Yakuza. Pero la Yakuza es el nombre que se le da a estas organizaciones y sindicatos del crimen, que son más de una. Hoy, en Criminales de la Historia, veremos una de las Yakuzas más importantes de Japón, tanto la más influyente como la más poderosa económicamente. Estamos hablando de la Rokudaime Yamaguchi-gumi. El origen de la Yakuza se remonta al siglo XVII, durante el periodo Edo, estando relacionada inicialmente con la figura de los antiguos samuráis, guerreros de espada con códigos de honor sumamente arraigados. En esta época, los samuráis eran sirvientes de los señores feudales, conocidos en Japón como los shogun, que ejercen un gran poder en cada territorio y ejercen un papel de protección en periodos de guerra. Sin embargo, con la llegada de la época moderna y la unificación del país en un gobierno central, los samuráis fueron despedidos, ya que dejaron de ser útiles y significaban más algo del viejo régimen que del futuro al que quería aspirar el nuevo Japón unificado. Posteriormente, se convirtieron en mercenarios, a los cuales se les dio el nombre de Ronin. Con el tiempo, comenzaron a organizarse, dando lugar a grupos paramilitares cuyo propósito y fin lucrativo era el de servir como protección a cambio de comida y privilegios. Poco a poco fueron extendiendo su influencia, extorsionando y manipulando a numerosos sectores de la sociedad, especialmente a la política y las empresas, rompiéndose los códigos honorables y muchas de las tradiciones que eran parte de los samuráis. La apertura de Japón hacia el siglo XX fue tremendamente compleja. Una guerra contra Rusia y la Primera Guerra Mundial terminaron por devastar a la sociedad, pese a que Japón ganó las guerras. Si bien ganaron gran parte de los empresarios y la clase alta, muchas de las personas comunes y corrientes se quedaron en la pobreza y se armó un sistema de desigualdad tremendo, además del fuerte contraste entre la idea occidental de la revolución industrial con las ideas tradicionales de Japón. No es como que se haya abierto el país y rápidamente cambiaran de idea. Esto tardó varios siglos. Y en ese escenario híbrido entre lo tradicional y lo nuevo occidental que se venía acercando, empiezan a proliferar estas bandas criminales que tienen una idea entre el gángster occidental estadounidense de organizaciones criminales, como también tienen el sentido del honor y la protección hacia los suyos, que era propio del Japón antiguo. En este contexto, en 1915, nace el grupo Rokudaime Yamaguchi-gumi, una de las yakuza o organizaciones criminales más importantes de Japón, más importantes de Asia e incluso más importantes del mundo. Harukichi Yamaguchi es el fundador de esta banda criminal, que partió siendo un sindicato de pescadores de una pequeña población lejos de las grandes ciudades, los cuales con la guerra y con toda la marginalidad que existía se vieron completamente empobrecidos y migraron del campo a la ciudad en búsqueda de nuevas oportunidades, las cuales
no van a poder encontrar. Como sus antepasados Ronin vivían de ofrecer protección y de, bueno, el matonaje, de eso empezaron a vivir estas bandas que pasaron de ser sindicatos a ser bandas organizadas de crimen y de mafia. Esta organización en un principio fue incipiente, de familiares, de unos cuantos, para poder sobrevivir y traer la comida a la casa, que estaban en algún sector de la prefectura de Hyogo, a los alrededores de la gran ciudad de Kobe, que es una de las ciudades más importantes de Japón. Fueron algo netamente local de la zona, que no se había extendido ni a Japón, ni a Asia, ni a ninguna parte del mundo tampoco. Por eso, históricamente se dividen en varias partes el crecimiento de la Yamaguchi-gumi. En un primer momento, las primeras generaciones se van a llamar Kumicho, que van a ser lideradas por Harukichi Yamaguchi en un principio, y en una segunda generación Nobu Yamaguchi. Tenían como primeros negocios las pequeñas estafas, la matonaje, robos, se ofrecían también como sicarios, etc. Cosas locales, aunque no parece muy local, pero bueno. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y de ser derrotado Japón, muchos de estos bandidos que no habían ido a la guerra, y algunos sí, unos pocos sí habían ido, encontrándose con un Japón totalmente devastado, con mucha más pobreza de la que ya existía y mucha más desigualdad, además de la ocupación estadounidense del país. Todos estos puntos, ya sea la marginación, que era, bueno, básicamente la pobreza, la discriminación desde parte de Estados Unidos y de los ocupantes de Estados Unidos, como también los maltratos, las torturas, entre otras cosas, fortificaron de gran manera a la Yamaguchi-gumi con más y más y más miembros, resaltando entre todos su idiosincrasia 3 puntos fundamentales. Primero, la miseria de la guerra y el resentimiento de los damnificados, de niños, huérfanos y de los japoneses de las zonas rurales, sirvió como motivación para unirse a la familia de la Yamaguchi-gumi, para tener algún privilegio, e incluso muchos de ellos se unen solamente por un plato de comida. Lo que estos nuevos miembros tenían que pagar a la nueva organización era solamente la lealtad a los grandes líderes. Y en este va a destacar el tercer líder, Kazuo Taoka. Segundo punto, aunque parezca muy obvio, la Yamaguchi-gumi se hizo con todas las armas que quedaron tiradas en todo el territorio de Japón y que fueron abandonadas tanto por el ejército de Estados Unidos como por el ejército del Imperio japonés. Lo que significa que el poder de fuego de la Yamaguchi-gumi y de muchas otras yakuza creció exponencialmente. Tercero, el miedo y el trauma de la población en general con la guerra, que fue una brutalidad en Japón para muchas familias, ya que muchos de los combatientes eran muy jóvenes y muchas de las familias habían perdido por lo menos a alguien, además de la represión estadounidense, además de las bombas atómicas y los bombardeos constantes a la isla y a muchos poblados, generaron un fuerte trauma en la población que los volvió bastante sumisos. Y en esto la Yamaguchi-gumi aprovechó que todos sus negocios tratasen ya no del matonaje, sino que de la extorsión, de las torturas, de poder mostrar su fuerza bélica, lo cual lograron poder controlar a comerciantes, a residentes e incluso a los policías. Este tercer periodo después de la Segunda Guerra Mundial, con Kazuo Taoka a la cabeza, fue uno de los más violentos, pero es que uno de los más violentos porque no era la única organización criminal que existía solo en Kobe o en todo Japón. Estaba en auge la delincuencia y las organizaciones criminales, pero Kazuo Taoka quería llevar a la Yamaguchi-gumi al estrellato, a ser los reyes de Japón. Por tanto, en su periodo se vieron muchos enfrentamientos con otras bandas, además contra la policía por territorio, en la cual salió victorioso de gran parte de ellas. La forma de sometimiento tiene que ver primero que nada con los jóvenes, la mayoría de ellos sin educación, sin trabajo, en pobrezas y desempleados, lo cual les enseñaron el oficio, los trajeron, les enseñaron a ocupar un arma, les enseñaron el oficio de torturar, de extorsionar,
y los fueron reclutando como soldados. En esto se basaba la jerarquía del senpai y el kouhai. Quiere decir, el mayor es el que lleva más que nada las reglas y el menor, el kouhai, es el que obedece y aprende. Así, cuando el kouhai crece, se vuelve un senpai y acoge a un miembro más joven. Así, la cadena de ir creando un ejército criminal no fuese acabando nunca, porque siempre existía el ejemplo del más grande y que el más pequeño quería aspirar a ser. Y aunque lo parezca súper simple, esto no era tan así, ya que uno de los castigos por no obedecer, por ejemplo, al superior o faltarle respeto, era la amputación de uno de sus dedos. Es más, muchos de ellos se mutilaban sus dedos en caso de que fallasen o para pedir perdón o incluso para abandonar la banda. Las personas que no tenían el dedo meñique o uno de los dedos de sus manos significaba que habían sido acusados de traición o de causar un error demasiado grave a la Yamaguchi-gumi. Así, para 1946, esta banda criminal, la Yamaguchi-gumi, se hizo con toda la prefectura de Kobe, una de las prefecturas más importantes para el crimen organizado, y que fue ocupada como su central, obviamente, en donde fueron creciendo cada vez más sus negocios ilegales para ir creciendo como organización criminal, entre los que podemos hablar. Primero, el narcotráfico, el cual se introduce en los años 60, pero ya en los años 70 y 80 empieza a tomar vuelo, a tomar escalada y se transforma en uno de los negocios más lucrativos que tiene la Yamaguchi-gumi, ya que controla el monopolio de ese narcotráfico. Segundo, el lavado de dinero, y esta es una de las formas en la que todavía se mantiene viva la Yamaguchi-gumi hasta el día de hoy, y es que muchos de sus negocios ilegales los transforman, les generan dinero y los meten en negocios legítimos para que los activos entren como dinero limpio, básicamente como si fuesen ganancias de una peluquería, de un burdel que tenían muchísimos que en la época eran legales. En la actualidad los burdeles no son legales en Japón, pero en acciones, en la bolsa, etc. los invertían. Tercero, el tráfico de armas, y en esto la Yamaguchi-gumi fue una de las que se vio más beneficiada, sobre todo en los años 40, en los años 50, con la pérdida de muchas de las armas del ejército japonés, como también del ejército estadounidense. Sin duda alguna podríamos hablar que en los años 60 y 70 ya la Yamaguchi-gumi tenía el monopolio de las armas de todas las organizaciones criminales, y se hacía notar, ya que el que estuviese vendiendo armas, a hierro mata, a hierro muere. Incluso este negocio lo internacionalizó a China, a Corea, a el sudeste asiático e incluso hasta Australia y Nueva Zelanda. Otro de los negocios sería la industria de, ¿cómo decirlo para que no me bajen el video? De las damas de compañía, de las geishas, que transforman esta idea de la geisha de algo muy cultural en algo que se vende por debajo. Lo cual para muchos japoneses sería la pérdida de muchas tradiciones, ya que al extranjero se vende como, la venta de una señorita, pero la verdad es que las geishas son cuestión cultural, no está ligado derechamente. Si ustedes o alguna vez han escuchado de que la geisha es una dama de compañía de otras compañías para otras cosas, está muy mal, porque esa imagen la pudo vender la yakuza, pero la imagen real es una persona que alegra las fiestas, que sabe tocar, que sabe bailar y que generalmente lleva las tradiciones del Japón más tradicional. Pese a que Japón está prohibido completamente el tráfico de mujeres para ser damas de compañía, no se ha podido erradicar en la práctica. O sea, en las leyes está penalizado, está perseguido, pero siempre se encuentran nuevas formas por parte de la yakuza de poder, y sobre todo de la Yamaguchi-gumi, de poder entregar estos servicios. Es más, se ha vuelto cada vez más caro. Entre más difícil es poder acceder, más caro, al igual que los otros negocios.
lo cual es bastante bueno porque le genera más pérdidas, no hay tantos clientes y a la actualidad la Yamaguchi Gumi ha perdido muchísimo en lo que realmente duele para estas bandas criminales, que es el dinero. La relación de los tatuajes y la yakuza está estrechamente ligada, ya que no es solo un símbolo de identificación, sino que en ellos se establece el rango y el tipo de clan al que pertenecen. También se dice que otro de los motivos por el que se suele tatuar de forma tan extensa el cuerpo es como muestra de que son capaces de soportar el dolor. El tipo de tatuaje que se hacen está realizado con una técnica llamada tebori, una de las más dolorosas para realizar tatuajes. Es habitual que quienes se inician en la mafia japonesa se hagan los primeros tatuajes en una pequeña parte del cuerpo, para posteriormente ir ampliando el mismo con el paso de los años. La mentalidad occidental respecto a los tatuajes es completamente diferente a la que suele tener la yakuza en Japón. En Occidente se muestran como objeto decorativo, estando expuestos en zonas visibles del cuerpo, brazos, piernas o cuello. La yakuza intenta no mostrarlos en zonas visibles de las extremidades, de forma que al ir vestidos con manga larga y pantalones no puedan llegar a percibirse. Los tatuajes en Japón siempre han sido muy mal vistos por la sociedad, ya que siempre se han asociado con la yakuza y la delincuencia en general. En los años 80 ocurre un hecho que va a fragmentar a la Yamaguchi Gumi y la va a hacer temblar en su hegemonía de gran poder de organización criminal internacional, como también su monopolio en muchos de los negocios que va a tener en Japón. En 1984 fallece el líder Taoka y es llamado a elecciones para saber quién va a ser el nuevo líder, en donde es elegido Masahisa Takenaka. Esto agradó a gran parte de la familia que componía la Yamaguchi Gumi y de sus miles de miembros, pero la verdad es que no a todos. Uno de los candidatos, que era uno de los grandes líderes también y grandes liderazgos dentro de esta organización criminal, llamado Hiroshi Yamamoto, decide abandonar la Yamaguchi Gumi junto a sus aliados y sus más cercanos y se llevó a casi 3.000 soldados para formar su propia banda yakuza o su propia organización llamada Ichiwa Kai. Ya teniendo conocimiento de todos los movimientos de la Yamaguchi Gumi, empezó a intentar competir contra esta, traicionando completamente todos los códigos de honor que existían dentro de esta organización criminal, lo cual empezó a tensar mucho las cosas. Y conociendo todos los negocios que tenía la Yamaguchi Gumi, entró en competencia, traicionando gran parte de la confianza que había tenido con sus ex compañeros, lo cual generó cierta tensión que se vio en las calles. Yamamoto creía fuertemente que con la muerte de Taoka la Yamaguchi Gumi caería en pedazos y que si no es su liderazgo prefería 1000 veces abandonar esta familia que se veía en un futuro fracaso. Según él, Takenaka intentó dialogar 1000 veces con Yamamoto para poder llegar a un acuerdo y no entrar en una guerra, ya que una guerra sería perjudicial para ambos bandos. No estamos hablando de una guerra de países, estamos hablando de una guerra entre bandas criminales. Si entraban en guerra, todos los movimientos ilegales serían muy visibles, moriría gente, se verían afectados los negocios y en eso podría entrar la policía. Los ánimos de diálogo de Takenaka, que no era tan brutal como Taoka, el anterior líder, lo llevaron a que Yamamoto lo viese como débil y lo asesinara, lo cual no va a quedar impune. Va a armar una de las guerras callejeras más, pero más importantes y de las más grandes que ha existido a nivel mundial. O sea, estamos hablando de la guerra Yamaichi. Esta guerra callejera tuvo aterrorizada a la población de Japón, principalmente a la de Tokio. Esta se desarrolló en gran parte de los años 80 y con muchas muertes de miembros de la yakuza, civiles e incluso policías. Incluso la guerra Yamaichi se llevó a cabo en muchos otros países: Filipinas, Tailandia, Corea, China e incluso los mismos Estados Unidos.
De esta guerra la Yamaguchi-gumi salió victoriosa y mantuvo su estatus, pero a un alto costo, con muchos de sus líderes presos, muchos de sus negocios intervenidos y con una policía cada vez más inmersa en el mundo del combate contra la yakuza, teniendo al día de hoy su combate prácticamente ganado. No obstante, la Yamaguchi-gumi mutó para cambiar el mundo de la violencia al mundo de los negocios. Finalmente, a inicios del 2005, después de una década sin liderazgo y de una desorganización tremenda, se escoge a Shinobu Tsukasa como el nuevo líder y el sexto líder de esta gran organización que la lleva hasta el día de hoy. Pero esta banda criminal, pese a sus grandes ganancias hasta el día de hoy, de manera lícita, vamos a decir lícita, porque no hay nada comprobable, pero bueno, la mayoría sabe de cómo se organiza la Yamaguchi-gumi, no va a volver a tener la misma fuerza. Es más, cada vez más va decayendo y la gente no se va reclutando. Si existen las yakuzas, existen unas muy pocas y unas muy pequeñas, de las más violentas como antes, porque el gobierno japonés entendió cómo atacar a la Yamaguchi-gumi para que no existiese una nueva renovación de generaciones. Y es que el Estado japonés pareciera que lo entendió y entendió realmente cuál era el problema de que tanta gente estuviese a favor de la Yamaguchi-gumi. Y es que no solamente se dedicaron a encarcelar y a perseguir los delitos y a las personas que habían cometido los delitos, a los soldados, sino que también se encargó de los líderes. Si la Yamaguchi-gumi tuvo que cambiar de negocio, no fue netamente porque quisieron hacerse buenos y ya. No, porque el Estado japonés le cortó todas las vías y le puso los ojos encima al movimiento del dinero. Y sin dinero no puede funcionar una organización criminal. También atacó la educación, y esto es fundamental. El Estado japonés se encargó de que los jóvenes, o educar a los jóvenes en no actuar o no meterse en estas bandas criminales que habían grandes consecuencias. Es más, va a hacer grandes campañas contra la delincuencia juvenil. Va a tomar muchos casos y los va a llevar a la prensa para ver cómo se les castiga a estas personas, y las reglas comienzan a ser tremendamente prohibitivas. Además, también comienzan a dar una red de protección social a las capas más pobres. Por eso en Japón es difícil encontrar pobres que lo sean porque no hay trabajo, porque no, es muy difícil encontrarlo. Tienen muchos beneficios, aunque una vida agotadora y destructiva a nivel personal, que lo lleva a ser uno de los países con más tasas de suicidio en el mundo, pero están evitando que la mayoría de la población entre a la Yamaguchi-gumi o cualquier otra yakuza. Los jóvenes ya no están interesados en el mundo delictual porque está mal visto, porque dentro de la sociedad educativa ya lo descartaron, ya lo estigmatizaron como una vía que no te va a llevar a ninguna parte. Así el Estado japonés logró destruir a la Yamaguchi-gumi de manera lenta pero efectiva. Que sus nuevos miembros, o que básicamente no tengan nuevos miembros, y que vayan pasando el tiempo y cada uno de sus miembros va envejeciendo, no va encontrando el recambio, y cada vez que van avanzando y les van descubriendo algo, los van llevando presos. O sea, como no hay recambio, no hay nuevas generaciones, se acaba la organización criminal. Pero no se puede negar que pese a su lenta extinción, la Yamaguchi-gumi se transformó en el estandarte de la palabra yakuza. Y es que fue una de las bandas más peligrosas, más violentas y más influyentes de la historia de la humanidad. Tal vez has oído de los yakuza, los puños envenenados del Pacífico, la mafia japonesa. Te matan 5 veces antes de que toques el suelo.